Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Al fin ya hemos tenido nuestra primera vuelta presidencial, la elección más masiva en la historia del país con 13.414.526 votos al momento en que estamos haciendo este video con más del 99,31% de las mesas electorales escrutadas y la elección presidencial. Y tenemos resultado en primer lugar Janet Jara, segundo lugar José Antonio Kast, siendo estos dos candidatos quienes pasan a segunda vuelta. Pero han pasado muchas cosas, de verdad, ha sido un día impresionante, son las 2 de la mañana, hora que ya hemos podido procesar toda la cantidad de información que ha sido emanada. Vamos a hacer un posterior video de análisis respecto a la elección parlamentaria de la Cámara de Diputados. Vamos a hacer después, posteriormente, un video de análisis respecto a la elección en la Cámara de Senadores. Y también vamos a hacer un video analizando en particular la elección de Franco Parisi, la gran sorpresa de esta elección. Y bueno, también tenemos por supuesto la lista de los grandes derrotados por esta elección. En primer lugar, en primerísimo lugar, Alberto Mayol hizo encuesta ya casi manipulada, ya no sé qué tipo de prestigio va a poder levantar luego de haber dicho que levantar la tesis él de que había un triple empate en la derecha y ese triple empate nunca ocurrió. La diferencia entre José Antonio Kast y Kaiser fue de más de un 10% y de más de 1.200.000 votos. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba haciendo Alberto Mayol cuando hizo su encuesta? Y también la otra derrotada es, por supuesto, el gobierno de la mano de Gabriel Boric, Evelyn Matei, siendo la quinta en la lista de los candidatos electos con 1.610.000 votos. Y después de eso está mi propia predicción, en donde no acertamos en todo, pero sí acertamos en dos parámetros sumamente importantes, que fue el primero, la proyección en porcentaje de la votación de José Antonio Kast. Nosotros habíamos propuesto anteriormente un 23,8%, obtuvo él un 23,92%, y también en la cantidad de votos que sacó José Antonio Kast, nosotros habíamos predicho que sacaba 3.150.458 votos y obtuvo 3.088.911 votos, una diferencia consistente del 0,1%. Y también acertamos en la votación de Kaiser, tanto en su porcentaje, predijimos que él iba a obtener un 12,6% y obtuvo un 12,86%, y también habíamos predicho que él iba a obtener 1.664.846 votos y obtuvo 1.799.485 votos, que es 1,34% de diferencia. En el resto de los variables y los parámetros, la votación de Jara, la votación de Parisi, la votación de Mastei, no tuvimos acierto, pero cabe destacar, en honor a la verdad, que respecto a los porcentajes, si solo considerásemos la votación de la región metropolitana, que consiste en el 40% del padrón electoral, acertamos en los 5 porcentajes entregados por candidato, puesto que en la región metropolitana la candidata Jara obtuvo el 31%, nosotros habíamos dicho el 29%, el candidato Kast obtuvo el 21%, nosotros habíamos predicho el 23%, el candidato Parisi obtuvo en la región metropolitana el 14%, nosotros habíamos predicho el 13,5%, el candidato Kaiser obtuvo en la región metropolitana el 12,86% y nosotros habíamos predicho el 12,6%, y la candidata Matei en la región metropolitana obtuvo el 16,44% y nosotros habíamos predicho el 16,3%. Tengo que rectificar, habíamos dicho respecto al candidato Kaiser que él iba a obtener el 12,6% a nivel nacional, y a nivel nacional obtuvo el 13,94%. Aquí hubo más 1,34%. Así que nuestra predicción fue mejor que la de Alberto Mayol, así que en ese sentido puedo estar tranquilo. Ahora,
Por supuesto que esta elección ha tenido ganadores, perdedores, gente que lo apostó todo. La cantidad de diputados que se va es impresionante. Ha habido un altísimo nivel de rotación, básicamente porque el partido de la gente se ha encumbrado como el segundo partido más votado a nivel nacional. Realmente su votación es impresionante. Obtuvo en la lista parlamentaria el 11,98%. ¿Ah? Eso no era así anteriormente. Todavía no tenemos la cifra final de diputados. Existen dos casos más o menos que el método Dijón, que hemos explicado anteriormente en este mismo canal, está haciendo de las suyas. Elisa Loncón por un momento fue senadora, después dejó de ser senadora y ahora ya no es senadora por aproximadamente 800 votos, probablemente dada la magnitud electoral de la circunscripción de la Araucanía, la región de la Araucanía completa, que entrega 5 cupos al Senado. Puede que esto termine en el tricel, no lo sabemos, es probable que sí. Y también sé de que hay dos casos de diputados que también están ahí en la quemada respecto a si van a entrar o no van a entrar a el hemiciclo. Pero eso lo vamos a analizar después, todavía falta consolidar mucha información. La cantidad de mesas escrutadas en la Cámara de Diputados a esta hora sigue siendo algo así como el 92%, no el 99% de la presidencial. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en este video en particular, para que mañana tenga como insumo al momento de conversar con amigos, compañeros, colegas, la gente, o simplemente reflexionar, es qué pasó, qué pasó, cómo se explica este triunfo de Parisi. Yo creo que lo interesante de esta elección en particular es que hemos podido establecer que ya en Chile no es posible tener una mirada nacional respecto a sus resultados presidenciales. Hasta yo diría que más o menos el año 2013 era posible decir, bueno, la primera mayoría es primera mayoría en todas las regiones del país. El segundo lugar es el segundo lugar en todas las regiones del país. Esta existencia como de bolsones políticos en el norte y en el sur era un fenómeno que existía, pero no existía a nivel de partidos. ¿Ah? Los partidos tenían por ejemplo, el ADC tenía el Maule ahí bien asentado, los socialistas tenían la región de O'Higgins bien asentada y el norte con Atacama y Coquimbo. Pero ese fenómeno en donde los bolsones electorales estaban marcados por zonas geográficas, en los partidos no se replicaba tanto a nivel nacional, a nivel presidencial, y ahora efectivamente nosotros vemos que en todas las regiones del país hay consistentemente votaciones distintas. Por ejemplo, Parisi gobierna, es primera mayoría desde la región de Arica y Parinacota hasta la cuarta región. En el caso de la región metropolitana y la quinta región, Jara es la primera mayoría, con un porcentaje alto sobre el 30%, y hacia el sur es Kast quien se vuelve el líder de las presidenciales, con la excepción de la región de Aysén y la región de Magallanes, en que Jara es nuevamente el primer lugar. Entonces, ese yo creo que es una primera conclusión. Aquí la geografía electoral chilena se bifurca, hay que empezar a leer con mayor detalle. La masa de votantes se amplió muchísimo. Pasamos de una masa regular de algo así de 8 millones de habitantes a una masa de 12 millones de habitantes. Se incorporaron 4 millones de votantes al padrón y fueron efectivamente relevantes, toda vez que la votación de estos, al parecer, ¿no? Tenemos que analizar todavía ya más con mayor detalle, dejar que pase un poco el tiempo para ir incorporando ciertas reflexiones y pensando, por supuesto, respecto al resultado electoral, pero la votación de Parisi al parecer viene más de ese nuevo bolsón de votos que los votos que el votante habitual. Efectivamente, en las encuestas, en el votante habitual, Parisi no aparecía en tercer lugar, ¿ah? Aparecía en quinto lugar, pero en la realidad se vuelve el tercer lugar, entonces es un fenómeno que hay que analizar con mucho detalle. Conclusiones respecto a esta impresionante primera vuelta. Vamos por candidato.
Respecto a la candidata Jara, ella, ella le fue mal. ¿Ah? Su comando, primero que nada hay que decir que Gabriel Boric obtuvo en la segunda vuelta del año 2021 un total de 4 millones de votos, 4.500.000 votos. Y la candidata Jara obtuvo 3.467.000 votos, 1 millón de votos menos que Boric en el esquema de voto voluntario en la segunda vuelta del año 2021. Al mismo tiempo, la prueba obtuvo 4.859.000 votos, que fue en ese entonces el 38% del padrón, y la candidata Jara estuvo a 1.400.000 votos de diferencia de la votación de la prueba, lo cual le significa una distancia gigantesca que tiene por remontar dentro de su propio sector. Si nosotros analizamos, o bueno, observamos, mejor dicho, más que analizar, la votación del oficialismo, es decir, la conjunción de la lista Unidad para Chile más el Frente Regionalista, Verde Social, Animalista y todos ellos, la votación de Jara debiera ser 3.930.605 votos, algo muy cercano a nuestra predicción, pero le faltaron 500.000 votos. Entonces, eso quiere decir que la candidata Jara no alcanzó su máximo potencial, ni siquiera dentro de sus propias huestes llamadas a votar por ella. La pregunta es, ¿por qué? Siendo una candidata carismática, simpática, ¿qué pasó que Jara no alcanzó esos 3.900.000 que sí alcanzaron sus listas electorales parlamentarias? Entonces ahí primero tiene un piso, que es el 30,4% del padrón de la elección presidencial, un piso para la segunda vuelta, se le va a hacer muy, muy, muy complicado obtener esos 2.800.000 votos más o menos que necesita adicionales para alcanzar la mayoría absoluta. Entonces, en primer lugar, Jara lo tiene complicadísimo, cuesta arriba totalmente. Vimos algo del discurso, ya comenzó a incorporar medidas. Eh, Vamos a incorporar el IVA de medicamentos de Parisi, vamos a incorporar las medidas del Proferté, no me acuerdo respecto a qué. Incluso se dio el lujo de saludar a Evelyn Matei, porque fue una mujer valiente que resistió una campaña horrible en su contra. En estos guiños, porque ella es muy consciente que su electorado ahora tiene que simplemente ser capaz de expandir todo el arco político para poder absorber una cantidad de votos gigantesca. Ella tiene que obtener 2.700.000 votos, a lo menos adicionales, para poder ser presidenta, porque su piso es muy bajo y su votación, francamente, fue decepcionante. Darío Quiroga es un pésimo director de comando de campaña. Ella, con el piso que tenía de 800.000 votos, con la votación parlamentaria que obtuvo su propia coalición política, debió haber alcanzado 3.900.000 y no fue así, solo obtuvo 3,5 millones de votos. Eso respecto a la candidata Jara. Respecto al candidato Kast. Bueno, aquí hay que decir que el señor Kast siempre tuvo la razón. Primero tuvo la razón en no hacer primarias en la derecha. El haber hecho primarias en la derecha, uno, le hubiese entregado una menor sumatoria a la oposición en votos presidenciales y por tanto una menor sumatoria en votos parlamentarios. Por el momento no sabemos si en el Senado ha obtenido la mayoría y tampoco sabemos aún si en la Cámara de Diputados ha obtenido la mayoría. Están ahí rasguñando, pero la derecha, es decir, Chile Vamos, más Cambio por Chile, que es Republicanos, Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano, están obteniendo algo así como 79, 78 diputados y algo así como 25 senadores con votos enteramente propios, lo cual representa evidentemente un triunfo en miras de la gobernabilidad de un eventual futuro gobierno de José Antonio Kast. Entonces la estrategia presidencial de abrir a la derecha tuvo una inmensa damnificada que fue Matei, pero porque fue una mala candidata, pero a la larga significó una buena estrategia, porque él obtuvo el primer lugar, mantiene su votación. De hecho, es señalar que el señor José Antonio Kast obtuvo
en esta elección 3.088.000 votos, que fue más que la votación de primera vuelta del año 2021, ahí donde estuvo 1.900.000, y se aproxima más a su votación de, de segunda vuelta del año 2021, que fue 3.600.000 votos. Tanto es así que su propia lista parlamentaria, Cambio por Chile, obtiene 2.411.153 votos, y él solo como candidato, sin sumar a Kaiser, no estamos sumando a Kaiser aquí, estamos hablando solamente de Kast, obtiene 3 millones de votos, es decir, 600.000 votos más. Efectivamente, la opción de José Antonio Kast siempre fue competitiva, supera incluso su propia lista parlamentaria. Y al mismo tiempo, si nosotros sumamos la votación de José Antonio Kast y sumamos la votación de Kaiser y la votación de Matei, estamos obteniendo un total de 6.499.416 votos. Es decir, el 50,33% de el 50,33% del total de votos válidamente emitidos, y al mismo tiempo, que esto es un dato que me reafirma el hecho de decir que José Antonio Kast es el gran ganador de esta elección, más allá de la sorpresa que es Franco Parisi, porque obtuvo 1.000.000 de votos más que la opción a favor del año 2023. Es decir, él nuevamente, como líder de una coalición política, vamos a hacer un remember de lo que habíamos dicho en el video anterior. 2017, 523.000 votos. Primera vuelta 2021, 1.900.000 votos. Segunda vuelta 2021, 3.600.000 votos. A favor, la opción a favor del plebiscito 2023, 5 millones y medio. Primera vuelta 2025, con sus candidatos de derecha propiamente tal, sin considerar a Parisi, 6.499.000 votos, 1.000.000 de votos más, lo que quiere decir que Kast siempre creció. Y ahora eventualmente, en segunda vuelta, evidentemente al parecer, como así lo podemos decir, Kast será el próximo presidente con una votación inclusive mayor. Y por eso es el gran ganador de esta elección. Yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar esto, pero yo diría que las posibilidades de que Kast no sea el próximo presidente son muy bajas, deben ser entre el 10 y el 10% hacia abajo, más o menos. Y luego, Parisi, la gran sorpresa, obtuvo 2,5 millones de votos. Hay un dato muy impresionante de Parisi, que esto lo vamos a analizar en un siguiente video, que es que Parisi obtiene en la región metropolitana 700.000 votos, siendo que la región metropolitana es el 40% del padrón a nivel nacional. Y 2/3 de sus votantes están en regiones. O sea, Parisi, hay un no entendimiento debido al centralismo santiaguino de no haber visto a Franco Parisi como la tercera opción presidencial. Porque él saca 2/3 de su votación fuera de Santiago. Y todas las encuestas, a excepción honrosa de la encuesta activa, no lo situaron nunca en tercer lugar. Entonces ahí hay que empezar a cranear una forma distinta de, primero, hacer las encuestas, y segundo, de medir los fenómenos políticos que podrían estar afectando a la comunidad nacional toda. Ya no tenemos que empezar a pensar en algo así como en regiones electorales, que tienen sus propias dinámicas, porque ya no solamente el centro-sur chileno, ya no estamos hablando de 1,5 millones de personas, como hablábamos en las elecciones parlamentarias voluntarias desde hace tan solo 4 años atrás. Estamos hablando ya de un rango masivo de algo así como 5 millones de habitantes. En Santiago, a modo de ejemplo, votaron 5 millones de personas. Y a nivel nacional votaron 13 millones de personas. O sea, en el centro sur votaron otros 5 millones de personas, que es un papel equivalente a Santiago, porque ya la región de Valparaíso ya son algo así como 1,5 millones, y el norte es otro 1,5 millones de personas. Entonces, por favor,
hacia adelante tengamos en consideración estas nuevas cifras que dan, que patentan una nueva forma de leer eventualmente los fenómenos políticos. Tenemos fenómenos políticos locales muy, muy presentes, el Partido de la Gente muy presente en el norte, el Frente Amplio muy sostenido por la quinta región, en el sur, me estoy refiriendo a la Araucanía, me estoy refiriendo a la región de los lagos, me estoy refiriendo a la región de los ríos, muy presente la votación de José Antonio Kast. De hecho, esto es otra nota, la distancia entre Kast y Parisi fue de 500.000 votos, y nada más. Solo la diferencia entre la región metropolitana, en donde Parisi sale en cuarto lugar, con un tercio de su votación a nivel nacional, la suma de la diferencia de Kast y Parisi entre la Araucanía y la región metropolitana explican estos 500.000 votos de diferencia. Si nosotros sacamos la diferencia de R&M y la Araucanía, Kast y Parisi estarían ahora voto a voto disputando el segundo lugar de la elección presidencial. Entonces ahí, por favor, atención. Respecto a Kaiser, bueno, lo habíamos dicho en el video anterior, Kaiser al final no era la amenaza que todo el mundo decía que iba a ser. Su votación fue bastante magra. Sí, efectivamente superó a la votación de Evelyn Matei, pero tampoco por un rango altísimo. Y él no obtuvo, y su partido, el Partido Nacional Libertario, solo obtuvo a nivel nacional en la lista de diputados el 6,34%. Es decir, Johannes Kaiser es un fenómeno político de carácter presidencial, pero no es un fenómeno político de carácter electoral. O sea, no lo abarca él como individuo, pero no abarca a su grupo de gente, desconocemos qué equipo lo acompaña. La votación del PNL roza la extinción, puesto que obtiene un poco más, del 5% que exige la ley para no disolver los partidos políticos. Entonces, no sé si le fue tan bien a Kaiser. Yo creo que sí, le fue bien porque le ganó a Evelyn Matei. Eso es un logro dentro de todo con su poco historial político. Pero no le fue tan bien porque no estuvo voto a voto con Kast, como así lo proyectaban las encuestas. Y al mismo tiempo, Parisi le ganó tanto a nivel nacional como en la región metropolitana. Eso quiere decir algo, que el fenómeno Kaiser es algo más bien localizado. El pinochetismo no es un clivaje tan relevante al momento de generar adhesión política, y sí lo es cosas que en el discurso se lo llevó el señor Parisi, que esto de el enfoque en la economía, veamos el ahora, sigamos el presente, ni facho ni como Nacho. Por eso no ganó, pero tampoco perdió el señor Kaiser. Bueno, nuestra siguiente participante de esta elección, que obtuvo el 12,47%, es la señora Evelyn Matei, que de pasar de 2 años en el primer lugar pasó a un quinto lugar definitivo, muy por debajo de sus propias expectativas. La votación de la lista de Chile Vamos a nivel parlamentario en diputados fue de 2.206.666 votos, que corresponden al 21% de los votos válidamente emitidos en la elección de diputados. Y la señora Matei obtuvo el 12% a nivel nacional. Es decir, ella obtuvo 10% menos, algo así como el 40% menos de su lista. Y eso es mucho. Es mucho, eso explica la lejanía de sus militantes con su opción presidencial, eso explica la poca fidelidad que tuvo el votante Chile Vamos, que votó por listas parlamentarias Chile Vamos, con su propia candidata. RN hace un mes y medio atrás, con Carlos Larraín y otros eh, eh, militantes insignes,
ya estaban viviendo una severa sangría hacia José Antonio Kast, y Matei no supo responder a ese desafío. Matei, desde el mes de abril en adelante, fue perdiendo consistencia como candidata. El hecho trascendental de que Toa no fuera su oponente también le volvió más atractiva la opción de Kast. Eh, pero yo pienso que a pesar de eso, a pesar de quién hubiese sido su oponente, a pesar de que quién hubiese acompañado en su campaña, a pesar de quién hubiese instituido su comando, a pesar de si hubiese sido Matei o si hubiese sido Evelyn, esta bifurcación inentendible que le dio Chile Vamos a su candidatura, Kast aún así casi dobla su votación. O sea, ella obtuvo 1.610.000 y Kast obtuvo 3.080.000 votos. Entonces, la fuerza electoral de Kast no solo puede ser explicada por la debilidad de Matei. Hay algo más profundo que las encuestas nunca vieron, encuestas que solamente estaban radicadas muy en Santiago y no en el resto de las regiones. Y también observando el resultado región por región, a Matei le va pero pésimo. Le va pésimo en lugares en donde la UDI tiene senadores. Por ejemplo, el caso de la región de O'Higgins, donde saca pero un 7%. El caso de todo el sur de Chile, en donde Parisi le gana en todas las regiones literalmente, con una consistencia tremenda, sobre el 10%. Y ella se sostiene gracias a la votación de la región metropolitana, habiendo centralizado mucho su discusión en cosas que le preocupaban a la región metropolitana. Probablemente el hecho de haber sido alcaldesa de Providencia era algo que a la larga se convirtió en un lastre en su campaña, porque le impidió observar con otros ojos a sus propios votantes. El votante no estaba tan preocupado de tener los mejores equipos, de Chile primero, que estas cosas que hay gente que la gente tiene prioridades. No, eso parece que el votante de derecha, siquiera el votante de derecha de su propio partido, de su propia coalición de Chile Vamos, estaba interesado en lo que decía la candidata Matei. Ya empezaron los primeros golpes a Evópoli por su sobreponderación en el comando de la candidata. Ignacio Briones ahí recibiendo un pararrayos de todos los haters de derecha, que intentan explicar, y yo creo que va a ser un desafío para ella y su sector, explicar por qué le fue tan mal. ¿Ah? ¿Por qué hay otros que han titulado esto como la muerte del piñerismo? Pero yo veo que más que la muerte del piñerismo, uno es un cambio de ciclo. eh, los valores del piñerismo simplemente se trasladaron. ¿Ah? El hecho de que gran parte del equipo de Matei, no en la mitad, pero el 30% se fuera también con Kast, quiere decir que la experiencia se fue bifurcando, se fue digregando alrededor de la derecha en general. Y el hecho de que Parisi tenga un doctorado en economía y la gente confía en él para el criterio económico no quiere decir la muerte del piñerismo. Yo creo que lo que sí ocurrió fue la muerte de Matei como candidata presidencial. Loable. Siquiera pudo obtener eh, una votación mayor al segundo lugar del año 2, el segundo lugar en la segunda vuelta electoral del año 2013, que fue 2.700.000 votos. Entonces, no le fue bien a Matei por ningún sentido. Pero bueno, así es la política cruel a veces. No vamos a hablar de los otros candidatos. Meo, por favor, retírese de la política. Harold McNichol tendrá algún potencial, pero a ninguno de los tres, a Artés tampoco le fue bien. Yo pensaba que le iba a ir un poco mejor. Sacó menos votos que la elección del año 2021. ¿Para qué decir Meo? Que pasó del 7% al 1,1% y medio. Entonces, de verdad, por favor, hagan algo por la nación y ya no sigan hablando de política, y permitan la renovación que la gente, a lo menos en la Cámara de Diputados y también en el Senado, la ha determinado bastante. ¿Ah? Estamos a puertas de un nuevo siglo. eh, Algunos analistas han hablado de que desde 1932 que la derecha no tiene tanto poder. Yo no creo que estén así, eh, pero sí se espera y va a haber un gran triunfo, al parecer, de José Antonio Kast el 14 de diciembre de este año.
por cuántos votos, que vamos a hacer la debida proyección en su momento. A lo menos en esta ocasión la chuntamos ahí a la elección, a la votación de la derecha. Yo creo que Kast ya tiene 6,5 millones de votos fijos y tiene que alcanzar su techo, que es el 70%. Sería una inmensa señal respecto, o sea, y aquí vamos a reflexionar brevemente respecto a otro perdedor que es el presidente Boric. El presidente Boric apostó a que a su candidata no le fuera tan bien, que fue esta introducción que él hace en la campaña cuando habla de la ley de presupuesto, desplaza el eje de atención de la candidata Jara, lo sitúa sobre él y todos dicen, bueno, es natural porque Boric va a ser el futuro opositor del gobierno de Kast y eventualmente el año 2030 va a ser nuevamente candidato y va a ganar. Obvio que va a ganar. Roberto Atkinson en la academia decía, doy 100% seguro que Boric será nuevamente presidente de Chile. Con esta elección, Boric no le está alcanzando, pero por ninguna parte ser presidente de Chile, porque si Kast saca un porcentaje mayor al del rechazo, está por ahí. O sea, tiene que sacar la mitad de los votos de Parisi y va a ser un candidato que obtenga más votos que el rechazo. ¿Qué va a pasar con Boric? O sea, Boric va a ser el culpable de un descalabro, el culpable, responsable, corresponsable, todo, de un descalabro electoral gigantesco. La izquierda, a pesar de considerarse muy buena a sí misma, no es muy buena, no rinde electoralmente, está muy mal enfocada, como se diría, y el candidato Boric, habiendo obtenido 4,5 millones el año 2021, esa votación, hemos visto, no le alcanza para nada. Así que esa es nuestra conclusión, nuestra primera conclusión. Vamos a estar toda la semana haciendo videos respecto a los distintos datos que iremos extrayendo, las distintas conclusiones que irán apareciendo, la reflexión que corresponde a un evento electoral de esta magnitud. Así que muy buenas noches, descansen, ha sido una campaña electoral muy ardua y por supuesto seguimos en contacto. Que estén muy bien. Nos vemos.